Muy buenas tardes a todos, mucho gusto en saludarlos. Estamos aquí en el podcast de la Academia Diplomática Antonio José de Irizarry del Ministerio de Relaciones Exteriores. El día de hoy, pues, tenemos de invitados a dos grandes, considero yo, amigos de la Academia Diplomática, siendo ellos el embajador Jorge Razo, embajador de el Perú acreditado en Guatemala, y nuestro amigo Fernando Tapia Fernández, primer secretario de la Embajada del Perú acreditado en Guatemala. La verdad es que un aspecto que nos trae aquí a sentarnos como amigos es una obra de suyo muy importante. Es una obra que la verdad es que cuando uno se sumerge en ella, lo que hace es entender cuáles son los vínculos históricos entre Guatemala y Lima. Y es una obra que cuando uno también empieza a explorarla, una de las principales características es que sean las fotografías las que marquen el rumbo histórico de estas dos naciones. Y pues antes de pasar con mi amigo Fernando, quisiera yo preguntarle al embajador, quisiera que usted en términos generales pues nos contara cuál fue la idea principal o inclusive el sueño que tuvieron al momento de poder construir esta ola tan importante. Querido embajador Juan, queridos amigos, la verdad que fue una iniciativa que surgió del empuje, empeño y perseverancia de Fernando, porque él me plantea en algún momento determinado buscar puntos de conexión histórica entre Lima y Guatemala, Guatemala y Lima. Nosotros ya teníamos referencias de la ancestral vinculación entre mayas y aztecas, mayas e incas, incas y aztecas, y también de los registros virreinales de la conexión comercial entre Guatemala como Capitanía General y el Perú como virreinato. El añil guatemalteco, la madera, las piedras preciosas, el jade, se conocían y utilizaban en los mercados peruanos. Y Perú comercializaba ingentes cantidades de vino, aceite y plata para sostener también el esfuerzo comercial guatemalteco. Nos faltaba entonces un espacio de la historia, el republicano, donde teníamos que investigar un poquito más esas vinculaciones. Ya en la época virreinal se hizo famoso el galeón de Manila, que era el galeón que desde Guatemala salía a Acapulco y de Acapulco llegaba hasta las Filipinas para conectar con el mercado japonés. Productos guatemaltecos se conocían allá. Y es así también como productos asiáticos venían a América Latina y de Guatemala llegaban al Perú. Pero había un segundo galeón poco conocido que funcionó entre 1580 y el año 1600, que era una suerte de galeón clandestino, pero organizado entre peruanos y guatemaltecos, guatemaltecos y peruanos, que llevaba plata guatemalteca junto con plata peruana hasta el mismo destino, Filipinas, y además de otras especies que no estaban en el galeón oficial, que era el galeón de Manila. Bueno, esto muy interesante, llenaba nuestras expectativas en lo que se refería a la relación virreinal, pero para la época republicana, repito, nos faltaba un espacio importante que completar. Entonces caímos en la cuenta en las similitudes arquitectónicas de Lima y Guatemala, Guatemala y Lima a principios del siglo XX. Y empezamos a construir este imaginario, escogiendo, seleccionando tarjetas postales de estructuras hechas por el hombre, puentes, fábricas, edificios en general. No escogimos naturaleza, no escogimos tribus autóctonas originarias, no escogimos ruinas, escogimos lo que para el hombre del siglo XX, de principio del siglo XX, significaba progreso, desarrollo, emprendimiento, urbanismo, y sobre todo esta idea común de un desarrollo que iba a significar el progreso de nuestras dos naciones. Y ahí encontramos la clave de la unión entre los dos países, porque muchos de los elementos arquitectónicos de Guatemala y de Lima se encuentran efectivamente en este libro, pero en la práctica eran suministrados por la corriente comercial vía mar que todavía se mantenía entre los dos países. La Peruvian Steel Company mantenía los flujos comerciales y de pasajeros entre los dos países. De hecho, en el libro se encontrarán muchas tarjetas postales escritas por ciudadanos peruanos que visitaron Guatemala en esos años y de guatemaltecos que visitaron Perú en esos años.
y que plasmaron sus experiencias, sus impresiones. Y es interesante ver cómo ambos mantenían una similitud, incluso en sus comentarios, maravillados por las estructuras que ellos veían, el desarrollo que se iba imponiendo en términos urbanísticos y sobre todo la belleza de plazas y parques, que debo confesar, en el caso de Guatemala tenían la gran virtud de ser el país de la eterna primavera. Entonces, frente a eso, pues era difícil de competir, pero igual se hizo un gran esfuerzo por tratar de mantener y presentar la belleza peruana también. Un detalle que después Fernando va a desarrollar en sus comentarios es que Guatemala producía sus tarjetas postales en el mercado europeo norteamericano, pero hubo un contingente, un grupo de tarjetas postales que se hicieron en el Perú. El Perú también producía tarjetas postales con el señor Pollack, y el señor Pollack se encargó de hacer series de tarjetas postales sobre Guatemala en Lima y en el Callao. Y esas son las que se exportaron hacia Centroamérica y las que llegaron solamente también por efecto del comercio entre ambos países. Entonces, era la oportunidad, aprovechando el centenario de la batalla de Ayacucho, de poder plasmar en un libro estas experiencias de nuestros ancestros, de nuestros parientes, no directos, sino de aquellos que se animaron a migrar entre una y otra nación. Muchas gracias, embajador. La verdad es que el contexto es muy importante para poder entender una obra como esta, ¿verdad? La obra En la línea del horizonte, crónicas visuales del centenario de la batalla de Ayacucho en Lima y Guatemala. Yo quiero preguntarle al autor, que la verdad es que me da mucha curiosidad porque cuando uno ve la obra, como les dije desde el principio, uno puede darse cuenta de que la obra está configurada a través de tarjetas postales. Y yo quiero preguntarle a Fernando, ¿cómo fue esa aventura, Fernando, de empezar a hacer una selección de tarjetas de esta naturaleza? Yo me imagino, pues, uno que de repente vio algunas tarjetas al principio, hoy que sustituía todo por la electrónica y por todo esto del internet, pero yo me imagino que debe ser complejo esa aventura de seleccionar las fotografías que en un momento dado deben quedar plasmados en una obra tan excelente como la que tú hiciste. ¿Serías tan amable de contarme cómo fue esa aventura? Sí, gracias, embajador Juan. Primero quisiera agradecer la oportunidad de poder presentar mi libro en este podcast. Agradezco a la Academia Diplomática, al MINEX. Un poco respondiendo a la pregunta, ¿cómo se seleccionaron, ¿no?, las postales? Bueno, tenemos que hacer un poco de antecedentes, diríamos, que yo comencé a coleccionar ya desde la niñez. Desde la niñez, y primero empecé con las estampillas, que ahora ya para las nuevas generaciones serán casi antigüedades, ¿no? Porque ahora estamos en la época de las redes sociales, ¿no?, del Facebook y ya el correo electrónico, ¿no? Antes nosotros esperábamos mucho las postales de nuestros familiares, de nuestras amistades que viajaban a Europa, a los Estados Unidos, y nos escribían unas cuantas líneas a través de estas postales, diríamos, ¿no? ¿Cómo comenzó la selección, no? Pues tendríamos que partir un poco de que a través de las funciones que me encomendaron en diferentes misiones del Perú en el exterior, tuve la oportunidad de acceder a algunos mercados de antigüedades en los diferentes países que estuve, ¿no? Y siempre mi curiosidad y mi amor por las cosas antiguas, un poco indirectamente también por la historia, me hizo encontrarme con las postales, ¿no? Y a diferencia de las estampillas, las postales, diríamos, focalizan más en las fotos, ¿no? Reflejan las fotos, y adicionalmente en la parte de atrás de las postales, las dedicatorias que dejan los viajeros, ¿no? Entonces, cuando yo visitaba las ferias de antigüedades en Europa o en los Estados Unidos, podía ver que en las mesas, en los stands de los anticuarios, de los que tenían postales, había muy pocas de América Latina, ¿no? Y también tuve en el Perú
grandes mentores, grandes coleccionistas que hoy lamentablemente ya han fallecido, ¿no? El abogado pesquero Humberto Currarino, que tuvo mayor colección de postales. Tenemos también un embajador, el embajador Salas, que también tiene una muy buena colección de postales. Y entonces eso me hizo que yo me aproximara un poco más a las postales latinoamericanas que tienen... Que tuvieron menos tiraje que las postales europeas, ¿no? Menos tiraje que las postales de Estados Unidos. Entonces, son como que el coleccionista siempre busca las cosas más difíciles, ¿no? Entonces, yo primero, pues, empecé a acumular postales del Perú, ¿no? Me empezaron a ofrecer, y cuando ya la gente sabía que yo coleccionaba, que yo compraba postales, siempre me llamaban: mira, hay un lote de postales, etcétera. Y eso fue ampliándose también a otras postales de América Latina, y sobre todo de Centroamérica, que son las más difíciles de conseguir, ¿no? Que tienen menos tiraje, que en ese momento pues había menos conexión con Europa, y dentro de las postales centroamericanas, Guatemala me atrajo por un poco también por los paisajes, la gran similitud que había con el Perú, su mestizaje, y también porque eran muy difíciles de conseguir. Entonces ese fue el criterio de selección, y ya en particular el tema del libro, sí, para seleccionar las postales de Guatemala, tuve como diríamos, como criterio, como principio, el seleccionar postales que reflejen la arquitectura de esa época, ¿no? La arquitectura, la influencia europea en ese periodo de 1904 a 1924, antes del bicentenario, diríamos, antes de la batalla de Ayacucho. Y entonces ese fue el criterio de selección para el libro, ¿no? No fue fácil, ¿no? Pero tuvimos que seleccionar un poco las que reflejaban un poco el paisaje urbano, ¿no? Lo cierto es que ha de ser, yo creo que para quien le gustan temas de historia ha de ser complejo hacer selección y darse cuenta que de repente algunas de ellas se van a quedar fuera, tomando en cuenta que también contaban la historia de estos dos pueblos. Yo veo, Fernando, que tú traes ahí algunas fotografías. ¿Puedes comentarnos respecto a las mismas? Sí, esta es la fotografía de la portada, del libro, ¿no? Acá tenemos una fotografía un poquito más grande, la portada. ¿Por qué es importante esta fotografía, ¿no? Que la podemos observar en la portada del libro también, ¿no? Porque refleja una simbiosis entre el Perú y Guatemala, esa relación histórica que viene de la época de los mayas y los aztecas, que también se mantiene en la colonia y hasta el día de hoy, ¿no? En la parte republicana, ¿no? Esta postal refleja una foto de la pileta en la avenida Perú, ¿no? Esta plaza donde pueden ver, hay unos lavaderos, que en 1875 se llamaba, confluía ahí la avenida Perú, ¿no? Esta foto nos fue suministrada por un historiador guatemalteco, Miguel Álvarez, ¿no? Que era la calle Perú, que luego se cambió al nombre de la 18 calle, y que unificaba dos nombres partiendo de la calle Real, hoy la Sexta Avenida, hacia el oeste, que se llamaba Calle del Perú, y la calle Real, que se llamaba en ese entonces la calle La Habana. Podemos apreciar que es una foto de una pileta, que fue una de las primeras pilas y lavaderos que tuvo la ciudad de Guatemala, ¿no? Y bueno, se llamaba también Calle Perú, porque era el límite donde se iniciaba el barrio del Perú, que formaba parte de la protectoría, y después el cuartel de San Agustín, ¿no? Esto refleja la gran importancia que tuvo el Perú para Guatemala, ¿no? Desde la época, pues, podemos decir, de los aztecas, los mayas, luego la parte virreinal, con el flujo comercial a través de estos galeones que comerciaban productos entre Perú y Guatemala, ¿no? O sea que el comercio fue muy fructífero en esa época, y también, adelantándole un poco el tema de historia, de investigación, también en las monedas hay mucha relación entre Guatemala y el Perú. Muchas de las monedas peruanas se utilizaron en el comercio y en la ciudad de Guatemala, ¿no? Muchas gracias, Fernando.
yo le quiero hacer otra pregunta al señor embajador, que lo veo interesado en seguir explorando, porque la verdad es que yo creo que uno cuando ve una obra como esta no deja de admirarse. Embajador, yo quisiera saber, yo entiendo que aquí hubo una muy importante participación suya respecto a la obra de Fernando también. Y de repente uno lo que se pone a pensar y a reflexionar es que ¿cuáles fueron las principales recomendaciones que usted le pudo haber dado a Fernando para poder orientar la obra sin que esto ocurriera? Bueno, recomendar algo a Fernando es difícil porque él sabe muchas cosas, pero dentro de lo que me cabe como jefe de este emprendimiento cultural, creo que el primer paso que tuvimos que dar es escoger y seleccionar el tipo de tarjeta postal que íbamos a presentar en el libro. Porque para los especialistas, las tarjetas postales de este periodo, 1904-1924, tenían dos grandes vertientes. O se escogía la postal o la tarjeta postal antropológica, que se llamaba la tarjeta testimonio, que mostraba personas, culturas, tradiciones, o la simple tarjeta postal que llamaban la tarjeta marketing, que era la que mostraba las bondades arquitectónicas de cada capital. Nosotros nos decantamos por la segunda, no porque la primera no nos fuera interesante, sino porque la primera, las tarjetas testimonio, todavía revelan un alto grado de conflictividad, porque despiertan pasiones encontradas sobre la visión sociológica que nuestras culturas tenían a principios del siglo XX. Y como este libro buscaba hermanar Guatemala con Lima, Lima con Guatemala, preferimos escoger un tema donde hubieran más elementos en común que distorsiones o distracciones o distractores. Entonces, esa fue nuestra primera línea de división. Y luego, cuando ya habíamos determinado que íbamos a trabajar sobre las tarjetas postales que promocionaban la cultura de cada país, escogimos el de los edificios. ¿Edificios por qué? Porque, curiosamente, ambos países seguían una fuerte tradición francesa al momento de construir. Pero, en segundo lugar, revelaban también un movimiento migratorio poco conocido y poco divulgado. Uno está acostumbrado a leer en las historias la inmigración alemana, la inmigración francesa, la inmigración italiana, muy abundante, pero poco se sabía en el Perú de la migración guatemalteca. Y este libro deja testimonio de esa migración que también fue positiva para el desarrollo no solo cultural del Perú, sino también culinario. Porque gracias a los guatemaltecos empezamos a conocer elementos nuevos de nuestra gastronomía. La gastronomía peruana es realmente el resultado de un mix, ¿no? De una combinación de productos de distintas culturas, y Guatemala también puso lo suyo. Entonces, gracias a esta selección pudimos descubrir un escenario nuevo de trabajo, que para nosotros como diplomáticos resulta revelador, dado que podemos seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales bajo una plataforma de común entendimiento. Gracias, embajador. No, pues, cierto, importante. Quisiera saber, Fernando, por ejemplo, la fotografía que nos muestras o que nos mostras, ¿hay alguna otra fotografía dentro del libro, de tu obra, que destaque, ya sea por lo difícil de haberla encontrado o por su valor histórico? Yo veo en tu obra que incluso todavía a veces se ven los sellos postales, inclusive algo que a mí me admiró de sobremanera es la calidad que tiene la fotografía, ¿verdad? Entonces yo quisiera un poco que nos conversaras respecto a esa fotografía y algunas partes técnicas de la obra, porque yo veo la obra muy, muy bien hecha, muy pulcra, una obra que inclusive en tus comentarios le da mucho valor agregado al libro. Entonces quisiera que nos contaras respecto a este tema un poco de la parte técnica de la obra. Sí, sí, mejor Juan. Yo como coleccionista le tengo cariño a todas las postales, ¿no? Cada una tiene una historia. Son bastantes años que tengo esta colección, ¿no? Fácil puede ser unos 25 años, sí, 25 a 30 años, si no es más, de ir acumulando y coleccionando postales, ¿no? Y sin tener pues la idea que hoy estarían plasmadas en un libro, ¿no? Entonces todas tienen algún cariño, tienen alguna historia, donde las conseguí, ¿no? Tuve que revisar miles de postales, ¿no? Para encontrar, a veces
en las tiendas de antigüedades pues tienen, o en las ferias de antigüedades en Europa o en América Latina, nos daban unas cajas. Entonces los marchands, los comerciantes ponían muchas cajas y a veces uno tenía que en una mañana, por cada mesa, revisar fácil entre 1000 a 1500 postales, ¿no? Y en algunos casos están separadas a nivel geográfico, no era más fácil encontrar la de Perú porque estaba en Sudamérica, etcétera, pero en otras no. Entonces había que revisar muchas postales y identificar que fuera peruana. O sea, era un trabajo no tan sencillo, pero con el conocimiento que uno tiene del centro de la ciudad podría identificarla fácilmente, ¿no? Y en el caso de Guatemala también había que buscar en los, diríamos, en las acumulaciones de Centroamérica, ¿no? Si me pregunta a qué postal le tengo más cariño, bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. Todas tienen una historia, qué sé yo. Yo creo la postal de Torretagle, ¿no? De la Cancillería también tiene un efecto simbólico, ¿no? Para nosotros, sobre todo que trabajamos en Cancillería, ¿no? Hay otra también del Banco del Perú y Londres que también tiene historia, las del Callao. Y también las postales circuladas, porque tienen espíritu, no son, son únicas, ¿no? Alguien por ejemplo, acá justo viendo una Trujillo de 1907, ¿no? La persona enviaba a sus familiares noticias del nuevo país que visitaba, etcétera, las aduanas. Diríamos que a todas les tengo cariño. Hay una, por ejemplo, sellada en un barco, ¿no? Que es un poco más rara, diríamos, ¿no? De lo que era el Teatro Nacional Lima, Perú, en 1909, pero parece que la vendieron en el barco que venían los turistas o los migrantes, ¿no? Creo que por el significado, la postal de Torretagle, lo que fue la Cancillería, lo que es la Cancillería ahora, ¿no? Es la que le tendría más cariño, pero en general a todas les tengo un espacio en mis preferencias. Ha de ser muy difícil, la verdad es que principalmente para un coleccionista como tú, ese martirio de estar seleccionando tarjetas postales que van a estar colocadas en una hora, yo creo que ha de ser complejo. Y a mí me da curiosidad también la calidad de la fotografía. Sí, ¿no? La verdad es que tiene una calidad que se pueden ver detalles hasta del sello postal, los rasgos de la letra, que casi necesitas un paleógrafo para poder comprender de escrituras muy antiguas. Pero cuéntame la calidad de las fotos. Se llevó a cabo la fotografía. Sí, la relación de la embajada con el Correo de Guatemala siempre ha sido muy buena, ¿no? Históricamente también. Nos acercamos porque se hizo un matasello hace unos años atrás, un matasello entre Perú y Guatemala. Tuvimos ese acercamiento con la dirección de filatelia del Correo de Guatemala y nos facilitaron un contacto del fotógrafo que toma captura las fotos de las estampillas, ¿no? Entonces pudimos conversar con él y él fue el que nos tomó la foto con esa nitidez que ven en el libro, sí, con una cámara de alta precisión, y en gran parte del resultado del libro, sobre todo en las ampliaciones, todo eso es a través del fotógrafo que tiene bastante experiencia en la toma de imágenes, ¿no? Eso evitó que se pixeleara las fotos al crecer, ¿no? Sí, porque las postales son un poco más pequeñas. Entonces, al crecer al tamaño como aparecen en la obra, se mantiene la nitidez de cada una. Yo quería, embajador Juan, comentar que para mí, por ejemplo, me gustaba esta fotografía, esta tarjeta del templo de Minerva en Guatemala, pero me gustaba por 3 razones. La primera, porque es un acto cívico y ya demuestra el fervor de la población por actos cívicos que reafirmaban la nacionalidad. Y eso era un elemento muy importante a principios del siglo XX. Probablemente en muchas sociedades del siglo XXI son rasgos que se van diluyendo, distorsionando o perdiendo. Pero se ve que en nuestras sociedades, tanto peruana como guatemalteca, el amor a la patria, el amor al orden y el amor a la ley
era evidente, ¿no? Esta es la primera característica que resalta esta postal. Lo segundo, que es una imagen muy occidental, es el afán de Guatemala y el afán de América Latina por occidentalizarse lo más pronto posible en un esfuerzo urbanístico de desarrollo conjunto. Y en tercer lugar, se ve la participación de la población. O sea, no se ven cuatro personas, se ve un grupo bastante grande, un grupo que desfila y una multitud que los admira, los aplaude, que se ve claramente que los está mirando y con sus palabras se ve que tienen gestos, está hablando, alentando a este esfuerzo de los jóvenes. Además no eran tropas, eran muchachos de colegio vestidos a la usanza militar que desfilaban manifestando su fervor por la patria. Entonces, esta es la postal que a mí más me gusta de toda la colección, ¿no? Siendo todas muy buenas, Fernando, pero esta es la que más atrae mi atención. Excelente, Pablo, muchas gracias. Y por último, mi estimado, yo sé que cuando a uno se le inician las venas de la literatura y se le inician las venas de lo coleccionista, y eso me lo sabrás decir tú, uno no se queda en el primer intento. No sé si hay alguna otra proyección de poder desarrollar, o inclusive me imagino que dentro de toda esa gran cantidad de tarjetas postales que pudiste ver, me imagino que habrá otra edición para poder incluirlas, porque lo cierto es que nosotros como admiradores de la historia, pues no podemos quedarnos solamente con una obra. Entonces quisiera saber si de repente tienes proyectado desarrollar una segunda obra o tienes desarrollado hacer otra obra distinta a la que ya tienes elaborada. Sí, bueno, vamos a dar una especie de primicia, ¿no? Sí, hay en cartera otros proyectos de tarjetas postales. Hay uno trinacional con Costa Rica que se está avanzando también, que sería el siguiente libro que estamos trabajando, ¿no? Que sería Perú, Costa Rica, Guatemala. Oh, sí, los 3 países. Sí. Bueno, pues para nosotros fue un verdadero gusto tenerlos en esta oportunidad. Y a todos los que nos escuchan y los que nos están viendo, pues los invitamos a que puedan obtener la obra de nuestro amigo Fernando Tapia para que se la disfruten realmente y para que conozcan realmente el vínculo que existe entre estas dos naciones, siendo Guatemala y el Perú. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos en próximas oportunidades. Gracias, embajador.